Entonces, miren, lo que estamos haciendo es analizar el ejemplo que nos dijo Camilo, que era difícil, para ver cómo se hace. Entonces, la idea es estudiar esa función, analizando todo lo que sabemos, paridad, crecimiento, decrecimiento, etc. Entonces, lo que hice fue graficarla en GeoGebra, acá, y me da esa función. Entonces, si se dan cuenta, acá, al infinito, fíjense, para los x tan grandes como yo quiera, la función tiende al 1/2. ¿Se dan cuenta o no? Aquí también por abajo. Se acerca al 1/2, pero no cruza el 1/2. ¿Sí? Entonces, esa recta es una asíntota. ¿Y cuál es el problema de esta función? La función verde es la función que nos dio Camilo, que es x cuadrado menos más 3x menos 1, ¿cuánto es? A ver, ¿cuánto era? ¿Cuánto era la función de Camilo? No, está quedando la escoba por anotar. Ya, pero la anotaron ustedes, pues acá creo que era -1, ¿no? -1 partido 2x. Era 2x cuadrado menos 5x más 4. No, sí, pero arriba en el numerador. No, sí, está bien. No, no. Ya, perfecto. Entonces esa función verde es esa, la que nos había propuesto Camilo, la que está en el apunte de intra de álgebra. Entonces esa es la gráfica, y cuando ustedes analicen esa gráfica, cuando la obtengan, un bosquejo, obviamente, con todo el análisis que pueden hacer de momento, porque nos van a faltar derivadas, etcétera, para poder hacer un análisis mucho mejor, se van a dar cuenta que van a haber intervalos de crecimiento y decrecimiento. Por ejemplo, acá la función crece, pero acá la función decrece. Entonces, cuando la función crece y decrece, inmediatamente uno va a tener que, si es continuo, así como este gráfico, si no hay asíntotas verticales, uno va a tener que la función no puede ser inyectiva en todo el dominio. ¿Por qué? Porque miren, si yo trazo una línea vertical, aquí hay un punto y acá hay un punto que tiene imágenes distintas para un mismo valor del i. Entonces acá no sé cuánto es, acá le voy a poner x1 y acá x2, distintos, pero f de x1 es igual a f de x2. Entonces no es inyectiva, así como está definida. Entonces ustedes podrían de algún modo cambiar los dominios, por ejemplo, no sé, definirla hasta por acá, por ejemplo, a ver cuál puede ser. No, tendrían que, definirla como por aquí, por ejemplo. Solamente considerar eso de ahí, por ejemplo. Eso de ahí, hasta incluso por acá, o no la pueden definir hasta como por aquí. La pueden redefinir como hasta ahí. ¿Por qué? Porque después cuando se vuelvan, cuando ahí está decreciendo, cuando vuelva a subir, va a tomar los mismos valores. Entonces pasa lo mismo que el argumento anterior. Entonces cuando tienen funciones de este estilo, por ejemplo, cuando crece y después decrece, inmediatamente uno sabe que no es inyectiva porque va a tener dos posibles valores. Entonces van a tener que redefinirla de algún modo como ustedes deseen, atendiendo al ítem de Camilo, para que sea inyectiva. Y solo que inyectiva tendrían que encontrar acá el mínimo y tendrían que encontrar acá el máximo de esas cúspides para decir que en ese intervalo tienen el recorrido. Y ahí sí sería solo que inyectiva. Pero créanme que en general, no vi el chat porque estaba escribiendo con el en general, la idea central de poder ver todas las cosas que hemos visto, la paridad, crecimiento, decrecimiento, etcétera, es justamente para poder hacer un gráfico lo mejor posible. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, pero ojo que Cristian, respondiendo a Cristian, generalmente si la función no es inyectiva, generalmente los ítems te pueden pedir rediséñela para que sea inyectiva, ¿sí? Y respondiendo a Francisca, no, pues acá la función no cruza la asíntota, ¿sí? Acuérdense que la función, las asíntotas van a ser rectas que la función nunca toca, ¿sí? Entonces, la función tiende a esa recta, pero no la cruza, ¿ya? Profe, ¿Qué pasó? creo que se refiere que igual hay un valor de x que da como un medio, que está entre el máximo y el mínimo, es como 0, algo, antes del 1. Ahí sí se intersecta la recta y igual a 0,5 con la f de x. ¿En serio? ¿Dónde está? Entonces. Entonces, tipo, ahí, el rojito con lo verde, al medio. Ya, verdad, ya lo vi, ya lo vi. Ya, sí, me confundí ya me confundí. Volviendo, verdad, ya lo vi. Acá, acá se intersecta. Ya, ahora sí. Cuando hablamos de asíntotas, hablamos de tendencia.
Entonces, cuando nosotros trabajamos con las asíntotas, aquí me va a quedar corto después con trigonometría con esto, pero ya, bueno, no importa. Ya comencé con esto. Ya. Cuando hablamos de las asíntotas, uno habla de tendencia. Entonces, acuérdense que lo que hice para sacar la asíntota horizontal fue dividir por el polinomio, por la variable de mayor grado. Entonces, divido por x cuadrado. Y acá me quedó esto. Me quedó 1 más 3 partido x menos 1 partido x cuadrado partido 2 menos 5 partido x más 4 partido x cuadrado. Eso me quedó. Eso me quedó. Entonces, ahora el análisis que yo hice es qué pasa cuando x es muy grande. Entonces, cuando x tiende a infinito. Entonces, ahí uno analiza el comportamiento de la curva cuando los x toman valores muy grandes. Entonces, uno siempre habla de tendencia. Entonces, claro, acá sí, efectivamente, el x cuando está entre 0 y 2 la intersecta. Así que es verdad, efectivamente la intersecta. Pero cuando el x es muy grande, fíjense, tanto para la izquierda como para la derecha, la asíntota que uno obtiene, porque eso se hace 0, eso se hace 0, eso se hace 0, eso se hace 0, la asíntota que uno obtiene es cuando alcanza el valor 1/2, el i. Entonces, al infinito, fíjense, al infinito, la asíntota que voy a tener va a ser ese punto del 1/2, ¿sí? Para poder dibujarlo de algún modo. Y acá tenemos que después formalizar ese concepto con límites, pero me da la impresión, para que después no se cause confusión cuando veamos límites, me da la impresión que cuando uno ve límites, déjenme ver para no causarles confusión. Sí, ya, para no causarles confusión cuando veamos límite, acá tengo la definición que vamos a ocupar con límites, en la página 217. Justo en la página 217 del apunte, está la pregunta, ¿puede cortarse una asíntota horizontal? Ahí está la pregunta, página 217. Y la noción que vamos a tener de asíntota cuando veamos límites es que no, nunca la toca. Entonces, esa recta roja que yo llamé asíntota, la vamos a cambiar el nombre y solamente va a ser una recta que me va a permitir conseguir un dibujo más o menos claro. ¿Sí? Pero esa no la vamos a llamar asíntota después. Así que eso. Menos mal que me dijeron. Lo importante es que las asíntotas no son evaluadas, ¿ya? Pero me permite graficar cosas y obtener dibujos lo mejor posible. ¿Ya? Así que eso. Sí que eso. Sí, ya creo que ya ha quedado claro un poco el tema de la inyectividad y la sobreyectividad de Camilo. Y eso, la recta que no era asíntota, efectivamente. Pero se entendió la idea, ¿o no? Más o menos de lo que quise decir con el gráfico y de poder obtener el gráfico para poder sacar inyectividad y sobreyectividad. O sea, lo que quiero plantear al comienzo de la clase es que no necesariamente todas las inyectividades y sobreyectividades se demuestran de la misma forma. O sea, no necesariamente siempre van a tener el f de x1 igual al f de x2, implica x1 igual a x2, porque hay funciones que son más complicadas de analizar. Entonces, en ese caso, es más fácil siempre primero conseguir el gráfico y después ir analizando. ¿Ya? Eso es lo que quería instaurar, al menos en la clase. Eso. Ya, ahora sí voy a comenzar la clase con trigonometría, o si no vamos a quedar de verdad en la Profe, B con trigonometría, de verdad. Así que prefiero, yo creo que no les conviene que siga avanzando con esto, porque si no, no nos va a convenir para nada. profe. ¿Qué pasó? Pero entonces para ver para qué dominio es inyectiva, es como, por ahora no podemos saberlo. ¿Cómo? Para saber para qué dominio sí es inyectiva, por ahora no podemos saberlo, así como sin ver el gráfico. Sin ver los gráficos, depende de la función. O sea, esa función que me mostraste es más difícil, así que ahí necesitas hacer el gráfico de algún modo. Eso es lo que No se sé, me vos, ocurrió a mí al menos, ¿sí? pero sin ver el gráfico podemos saber esa función Depende, en particular. depende de la función. No, pero en esa en particular. Si me preguntan a mí, no. Ya. Yo hacia el ojo no. Imposible. Ujú. De hecho, su función compartir la pantalla está en pausa. Ah, ya no me pueden ver lo que estoy compartiendo. A ver, ahí. Y ahora sí les voy a compartir.
GoodNotes. ¿Dónde está GoodNotes? Acá. Ahí sí pueden ver lo que estoy compartiendo, ¿no? Que me confundí con todo el tema del GeoGebra que no lo había ocupado en una clase, así que, pero necesitaba explicarle eso porque si lo escribía en el foro, quizás se van a confundir mucho más, ¿sí? Así que eso. Eh, ya, ahora sí, ahora sí. Espero que se haya entendido la idea, ¿sí? Pero quiero que vean que el gráfico ayuda mucho. El gráfico no está ahí al azar, ¿ya? El gráfico ayuda mucho. A mí al menos me ayuda, ¿sí? Me ayuda mucho. Así que todo ese tema de poder, de nada. Sí, gracias a todos, a Nico también que ahí dio un hint con Descartes, así que bien, o Descartes. Entonces chicos, clase 2 de trigonometría. Acuérdense que son 3 clases de trigonometría, ¿sí? Clase 2 de trigonometría. Bien, entonces, ¿en qué quedamos ayer? Para no perdernos, habíamos dicho lo que eran las funciones periódicas, perfecto. Las funciones periódicas, como las funciones seno y coseno, como ejemplos canónicos, son bien simpáticas porque cuando yo tengo una función periódica, me permite eh, ver bien cómo son los gráficos porque los voy copiando. Así que eso me permite a mí restringirme a un dominio mucho más chico. Y lo que vimos ayer al final de trigonometría fue la identidad trigonométrica. Vimos las funciones, definimos bien hasta dónde llegaban, que tenían mínimo y máximo, que era menos 1 y 1, la coseno y seno. Y la vimos en el círculo goniométrico, porque ahí los definimos, en la circunferencia unitaria. Y habíamos dicho que un punto en la circunferencia tenía coordenadas coseno alfa, seno alfa. Perfecto. Bien, y Camila, después voy a responder eso al final, porque si no, de verdad no vamos a alcanzar a hacer nada de trigonometría y va a ser fatal. ¿Sí? Va a ser fatal. No para mí, pero va a ser fatal. La idea no es esa, así que mejor voy a avanzar con trigonometría. ¿Sí? De ahí vemos qué hacemos con la decisión final. ¿Ya? Entonces, tenemos seno, tenemos coseno, y hay otra función trigonométrica que es la función tangente. Entonces, voy a dibujar el círculo de nuevo. Voy a dibujar el círculo de nuevo. Tengo el círculo unitario. Este círculo lo voy a ocupar harto, así que lo voy a tratar de dibujar lo mejor posible. Ahí está el origen. Voy a ubicar un punto en el círculo, ahí. Voy a dibujar ahí, perfecto. Entonces, aquí tengo, no me quedó todo bien, menos eso último. Entonces, aquí tengo un ángulo alfa y tengo ese punto que ya sabemos que es P alfa, que tiene coordenadas coseno alfa, seno alfa, ¿cierto? Coseno alfa, seno alfa. Entonces, nosotros podemos definir ahora la función tangente de alfa como el punto de coordenadas seno de alfa partido coseno de alfa. O sea, en el fondo el valor seno partido coseno. ¿Sí? Esa va a ser para nosotros la tangente. Y geométricamente la tangente va a corresponder a, voy a poner acá, la tangente corresponderá a la pendiente de la recta que pasa por ¿cuáles puntos? Que pasa por los puntos, va a pasar por los puntos P alfa y el origen. ¿Sí? Entonces es la recta que en el fondo pasa por esos dos puntos, o sea, la recta, porque es un segmento el que dibujé ahí. Esa recta L va a tener pendiente tangente de alfa. ¿Sí? Acuérdense que si yo hago la pendiente entre el punto P alfa y el origen 0, 0, sería I2 menos el 0, que sería seno de alfa menos 0, dividido coseno de alfa menos 0, así que ahí tengo la tangente. Y también existen otras funciones trigonométricas que en algunos libros de preuniversitario les llaman funciones inversas, pero jamás han sido funciones inversas, solamente son las recíprocas de estas.
sea, la cotangente de alfa se define como el coseno alfa dividido seno alfa. La secante de alfa se define como 1 partido coseno de alfa. Y la cosecante de alfa se define como 1 partido seno de alfa. Entonces, como pueden ver, son las recíprocas porque cuando yo tengo la cotangente de alfa, eso es lo mismo que 1 partido tangente de alfa. ¿Sí? Porque es coseno partido seno, pero la tangente es seno partido coseno. Así que aquí tengo entonces las que me faltaban, que sería la cotangente, la secante y la cosecante. Algo interesante que pueden ver es que si van analizando las funciones que me dan, la cotangente, la secante y la cosecante, se pueden dar cuenta que como funciones, por ejemplo, la cotangente, como función, eso voy a poner una observación, porque acá están relaciones, pero como función, y hago énfasis en eso, como función, la cotangente de alfa es distinto de 1 partido tangente de alfa. Lo ven o no, pero ojo, como función, ¿ya? ¿Por qué? Porque para que dos funciones sean iguales, la primer condición esencial, o sea, la condición necesaria, tiene que ser que sus dominios coincidan. Pero, si yo veo la cotangente y la defino como coseno partido seno, entonces en el fondo tendría que ver los ceros del seno y los ceros de la tangente. Entonces los dominios no van a coincidir. Entonces como función no son la misma, pero como relaciones sí. O sea, todas estas cosas las podemos usar. Tatán, tatán, tatán. ¿Sí? La tangente también. Y el seno coseno, que son las esenciales, ya sabemos cómo se obtienen, que son los puntos del círculo coniomérgico, y la tangente, que es la pendiente. Entonces, ¿qué vieron más en el colegio, aparte de esto? Con respecto a seno, coseno, tangente y todas las demás. ¿Qué no hemos visto hasta el momento? Ya eso, pero antes de eso, mucho antes del arco seno y el arco coseno. ¿Qué no he tocado acá en la materia? Por ejemplo, yo sé cuánto vale el seno de pi sextos. Sé cuánto vale el seno de pi tercios, por ejemplo. No he tocado ningún valor. No he visto tampoco suma de ángulos, así que todo eso lo vamos a ver hoy día, ¿sí? No hemos visto aplicaciones de triángulos rectángulos, así que nos queda esas cosas por ver. Entonces, lo que vamos a ver ahora son valores importantes. Valores importantes. ¿Sí? Valores importantes. Entonces, ¿qué valores importantes voy a considerar? Voy a considerar, por ejemplo, el pi cuartos. ¿Sí? Entonces, miren, valores importantes. Ya, harto color, ¿sí? Harto color. Entonces, primer valor que voy a tomar es el ángulo igual a pi cuartos. Ya, a ver, voy a hacer el dibujo. Quizás con un puro dibujo me va a salir todo, así que espero que con este dibujo ganemos todo lo que queremos. A ver. Acá. Ya. ¿Todo claro hasta el momento? Tamara, Diego, Martín, Camilo, Camila, Sánchez, ¿todo bien hasta el momento? Todo bien. Ya, genial. Genial. Bien, Camila, perfecto. Yes, muy bien. Entonces, quiero saber el ángulo pi cuartos. Entonces, miren, voy a trazar acá el ángulo pi cuartos. Y pi cuartos en ángulos usuales, en grados. ¿A qué equivalía? Vean en el cuaderno. ¿A qué equivalía pi cuartos? Voy a poner en paréntesis, 45. ¿Cierto? Ahí está el spoiler. Muy bien, 45 grados. Entonces, en realidad, acá, lo que estoy haciendo es trazar el ángulo, pero que sería en el fondo el grado de inclinación de una recta
que está dividiendo, que sería una bisectriz del ángulo de 90, ¿cierto? Esa recta L, en el fondo, es de la forma y igual x. Esa recta L tiene ecuación y igual x. ¿Se ve o no? Porque el ángulo es de 45. Entonces la recta es bisectriz del ángulo de 90 que está ahí, del pi medios. Por lo tanto, me interesa saber el punto de intersección entre la circunferencia. Acuérdense que la circunferencia siempre es unitaria en esta unidad, por la independencia con el radio, y se entrega en el origen para facilitarnos todos los cálculos posibles. Y la recta L de ecuación igual x. Ese punto nos interesa. Entonces, veamos. Tengo la circunferencia de ecuación x cuadrado más y cuadrado igual 1, y tengo la recta de ecuación igual x. Entonces, cuando yo veo esa intersección, reemplazo, y me queda 2x cuadrado igual a 1. Entonces me queda x cuadrado igual a 1/2. Por lo tanto, el x, ¿cuánto vale? Vale más menos la raíz de 2/2. Por lo tanto, ¿por qué sale más menos raíz de 2/2? Porque ¿cuántos puntos de intersección tengo? Tengo 2. Muy bien, César, ¿cierto? Tengo el punto de acá abajo y el punto de acá arriba. Pero el punto de acá abajo es pi cuartos, el ángulo. No, ¿cierto? Porque el ángulo de acá es harto, es ahí. Todo ese ángulo. Así que el que yo estoy tomando es solamente ese punto, que sería entonces la raíz positiva. Por lo tanto, acá ese punto de intersección es la raíz de 2/2. Y de forma análoga, yo obtengo que el i también vale la raíz de 2/2. Por lo tanto, yo ahora puedo obtener cuánto vale el coseno de pi cuartos y también el seno de pi cuartos. Entonces, por lo tanto, el coseno de pi cuartos, ¿cuánto vale? Es la coordenada x, ¿cierto? Que sería raíz de 2/2. Y el seno de pi cuartos es exactamente el mismo valor. Ahí está. Así que ya tengo un valor importante que sería cuando el ángulo vale 45, que es decir, pi cuartos, para el coseno y el seno. Ahora, otro ángulo importante, el 60 grados, que eso sería pi tercios. Pi tercios, acuérdense que es, spoiler, 60 grados en ángulos, ¿cierto? Entonces acá voy a hacer otro dibujo para que quede ordenado esto. ¿Sí? Me gusta que esto quede ordenado, que después yo le subo el cuaderno y así lo tienen como apunte. ¿Sí? No sé si alguien lo ocupa como apunte también, pero nunca está de más tenerlo ahí. Ahí. O les va a quedar para el futuro. ¿Sí? Sí. Pueden repasar ahí con el cuaderno. Entonces, y x. Bien. Entonces, voy a ver el ángulo pi tercios. Ahí está, pi tercios. Pi tercios. Entonces, fíjense que me interesa ese punto. Ese punto, tengo que saber cómo son las coordenadas x e y. ¿Por qué? Porque la coordenada x tiene que ver con coseno del ángulo y la coordenada y tiene que ver con seno del ángulo. Perfecto. Entonces, ¿cuánto mide este segmento? El que estoy marcando con el mouse. Ya, R, que sería 1, ¿cierto? Porque la ecuación de la circunferencia acá es la unitaria. Ahí. Perfecto, vale 1. Perfecto. Vale 1. ¿Y cuánto vale este segmento que está acá abajo también? El que estoy marcando aquí. También vale 1. Entonces, si yo ahora trazo la unión de esos dos puntos, ahí, ¿qué figura se formó? Si quieren también activen el micrófono para no sentirme tan solo, para que lo escuche también. Un triángulo, ¿cierto? Se formó un triángulo. Pero es más que isósceles. Porque si el ángulo es 60, entonces ¿cuánto miden? Eso mismo.
ese ángulo también mide pi tercios y este ángulo también mide pi tercios. Por lo tanto, el triángulo que obtuvimos es un triángulo equilátero. Y en el triángulo equilátero, ahora, lo que yo tengo que obtener es, voy a pintar con azul, fíjense, ese punto, en el fondo, es esta coordenada, que en el fondo sería la longitud de la altura. ¿Están de acuerdo, no? ¿Cuánto mide la altura trazada desde el punto P alfa? Y si el lado vale 1, ¿cuánto vale la altura en un triángulo rectángulo? Era L raíz de 3 medios, ¿o no? La formulita del colegio. Que la pueden sacar con Pitágoras, pero L raíz de 3 medios, pero el L vale 1. Entonces me queda que la altura vale raíz de 3 medios. O sea que el P alfa tiene coordenadas x, y, que son las coordenadas, ¿cuáles son? El y vale raíz de 3 medios. ¿Pero cuánto vale el x? El x sería acá. Esa distancia de ahí. Pero en un triángulo equilátero, ¿qué pasa cuando dio trazo la altura? ¿Cómo cae en el lado? En la mitad del lado. Exactamente, Kevin, muy bien. La altura cae en la mitad, ¿cierto? Porque los segmentos en los triángulos equiláteros son, cumplen con ser todos los posibles, o sea, simetral, transversal de gravedad, bisectriz, etcétera. Así que acá cae en la mitad. Entonces acá sería un medio y acá sería un medio. Así que la coordenada x sería un medio. Por lo tanto, yo ya sé ahora cuánto vale coseno y seno de pi tercios. Coseno, por lo tanto, coseno de pi tercios es igual a un medio y seno de pi tercios es igual a la raíz de 3 medios. Así que ahí estoy teniendo valores que la idea es que lo vayamos enmarcando. Ahí hay uno, ahí hay otro, ahí está el coseno y ahí está el seno. ¿Sí? Así que ya tenemos entonces los ángulos pi cuartos y pi tercios. El pi sextos es más fácil de obtener porque esto es 30. Se trata de invertir el dibujo anterior. El dibujo anterior. Es decir, se obtiene que P de alfa de x, y van a tener las coordenadas cambiadas. O sea, va a ser la raíz de 3 medios y el 1 medio. ¿Sí? Eso es cuando vale pi sextos. Eso es cuando vale pi sextos. Por lo tanto, cuando vale pi sextos, me queda que coseno de pi sextos vale la raíz de 3 medios y seno de pi sextos vale 1 medio. Ahí estamos. Y con eso ya tenemos todos los demás. ¿Están de acuerdo, no? Onda, si yo les pregunto, por ejemplo, la tangente de pi tercios, ¿cómo se puede obtener la tangente de pi tercios? Dividiendo. Dividiendo, ¿cierto? Porque la tangente la habíamos definido como seno partido coseno. Por lo tanto, la tangente de un ángulo es simplemente dividir el valor del seno del ángulo con el coseno del ángulo. Si yo les preguntase por la secante de un ángulo, es simplemente hacer 1 partido el coseno del ángulo. Por lo tanto, todas las demás se obtienen a partir de las esenciales, que son el seno y el coseno. Por eso que hago tanto énfasis en obtener estos valores. ¿Sí? Me basta con conocer el valor del seno y el coseno de un ángulo para tener todas las demás. ¿Bien? Entonces, ahí uno tiene una tablita. No sé si alguien la hizo en el colegio, ¿cierto? Hay una tablita para ver todo eso. Igual que cuando está el triángulo rectángulo, no sé si alguien en el colegio le hablaron del Coca-Cola Hip Hip.
¿Alguien lo escuchó alguna vez? En el preu. Sí. ¿Camilo está de acuerdo también? Sí. Perfecto, ya. No, es que le hablaba porque como hablo con micrófono, así no me siento tan solo también en la clase de que nadie más habla con micrófono. Tamara antes hablaba con micrófono, me acuerdo también. Estaba Camilo y Tamara. Y Nicolás parece también, ¿no? Ya, entonces, es la famosa tablita. Entonces acá voy a ver si escribo la tablita de resumen. La tablita de resumen. La tablita de resumen, ¿qué dice? Tengo acá, voy a poner seno, coseno, tangente, matemática presente, ahí estoy. Acá tengo 0, acá tengo 30, que sería pi sextos, 45, que sería pi cuartos, 60, que sería pi tercios, y sería pi. ¿Sí? Ahí está la tablita. Entonces, yo puedo tener todos los valores posibles de esta tabla, ya con lo que vimos. Sí, ahí me fui chueco, lo siento. Acá. Ya, entonces, el seno de 0, ¿cuánto valía? Creo que lo habíamos sacado ayer, ¿o no? O sea, el miércoles, perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, seno de 0? ¿Dónde está seno de 0? Acá está. Seno de 0. ¿Cuánto vale? Vale 0, porque acuérdense que no hay altura. ¿Sí? Acuérdense que seno siempre como tiene que ir con el eje y, tiene que ir con la altura, así que vale 0. Vamos para allá entonces. Vamos para allá, 0. ¿Cuánto valía el seno de pi sextos? Seno de pi sextos, 1/2. Seno de pi cuartos. Seno de pi cuartos, ¿dónde estás? Acá. La raíz de 2/2. Ahí Nicolás nos dijo 0. Muy bien. La raíz de 2/2. Seno de pi tercios, la raíz de 3/2. Y el seno de pi, volvemos al dibujo, antes que Nicolás me gane, a ver si alcanzo a llegar al dibujo. Llega al dibujo para que lo vean. Vale, seno de pi, vale 0 también. Ah, me faltó un ángulo antes, po. Por eso no me dio. Al principio me sorprendió. Esto es pi medios y esto es pi. Esto es 0 porque después vuelve y esto es 1. Ahí sí. Entonces, ahora sí esto lo voy a borrar esta columna de acá. Ahí sí. Entonces, el coseno, como al final es invertir el dibujo, los pares cambian las coordenadas. Entonces, una pillería para aprenderse esta tabla es que simplemente se aprendan la fila de la función seno. Porque después van a invertir los valores. Entonces, coseno comienza en 1, raíz de 3/2, raíz de 2/2, 1/2 y 0. ¿Se entiende, no? Entonces, yo me basta con esta fila para tener todas las demás. Entonces, ahora la tangente, acá me queda 0, acá me queda raíz de 3/3, acá me queda 1, acá me queda raíz de 3 y acá me queda indeterminado. O sea, no existe, ¿sí? Sí, porque acuérdense que la tangente, por definición, la tangente se define como seno dividido coseno. Por lo tanto, van a haber valores para los cuales la tangente no está definida. En particular, ¿para qué valores la tangente no está definida? ¿Cómo se define acá el dominio? ¿Cómo se calcula? ¿Qué valores quito? En la tangente. Eso mismo, Nico. Quito todos los valores para los cuales el coseno se hace 0. ¿Sí? Entonces la tangente para los cuales el coseno vale 0 no está definida. ¿Sí? No existe. ¿Sí? Así que eso. Perfecto. Tablita que tendrían que enmarcar. ¿Sí? Yo les recomiendo que la escriban bonito, que la enmarquen, porque ahí están todos los valores que uno usualmente ocupa en trigonometría. Así que son valores bien especiales, que están en los problemas, en las guías, etcétera, y que yo se los recomiendo enmarcar. Y que algunos ocupan estas pillerías, que yo se las voy a enseñar, solamente un truco.
que a veces sirve, a algunos les gusta este truco, es poner esto. Poner la raíz de 0, 1, 2, 3 y 4 y dividen en 2. Entonces acá tienen todos los valores, porque el primero es cuando tengo la raíz de 0, que sería 0. El segundo es cuando tengo la raíz de 1, partido 2, que sería 1/2. El tercero sería la raíz de 2 medios. El cuarto sería la raíz de 3 medios, ¿ven? Y el último sería la raíz de 4, que es 2, partido 2, que es 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces ese es el pequeño truco para ver, o sea, más bien para aprenderse esta tablita. ¿Bien? Entonces ya tenemos todos los ángulos posibles y tenemos las relaciones posibles. Entonces, ahora me está faltando algo que me dijeron por ahí, que era la suma de ángulos. Entonces, algunas, no, antes de eso, aplicaciones, aplicación en el triángulo rectángulo. Ya, a ver, ojo, para que vayamos rebobinando, para que no estemos tan perdidos. Ya, la clase de hoy, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue definir tangente. La tangente en el fondo va a corresponder a la pendiente de la recta que pasa por los puntos P alfa y 0, el origen. Perfecto. Definimos entonces después las recíprocas, que son la cotangente, la secante y la cosecante. Perfecto. Muy ocupadas en derivadas porque son interesantes por las relaciones que tienen entre ellas. Así que después las van a ocupar mucho en diferencial. Vimos los valores importantes. Entonces sabemos cuánto vale el coseno y el seno de pi cuartos, sabemos cuánto vale el coseno y el seno de pi tercios, y sabemos cuánto vale el coseno y el seno de pi sextos. Y hicimos la tablita, y lo que vamos a ver ahora es qué pasa en el triángulo rectángulo. ¿Ya? Cómo se relacionan los lados del triángulo rectángulo con estas funciones trigonométricas. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar un triángulo rectángulo. Ahí está el triángulo rectángulo. Entonces el triángulo rectángulo va a tener lados O, A, B. ¿Sí? Ahí está mi triángulo rectángulo. Y sin pérdida de generalidad voy a asumir que el OA se asumirá, netamente para que el dibujo quede bonito, se asumirá que OA, ese lado, es mayor que 1. ¿Sí? Nada más para que el dibujo quede bonito. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense. Que quede bonito, por favor. No, quedó horrible, soy el peor. Ya lo siento. Ay, ay, ay. Dibujando no soy tan bueno. A ver. Ahí sí. Y ahora hago el dibujo. Ya voy a dibujar acá, ¿no? Ahí y ahí. Ya, eso es una circunferencia. ¿Ya? Supongamos que es una circunferencia. Entonces, eso que está ahí tiene ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Ya? Ahí la definí como circunferencia. Entonces, acá yo tengo un punto de intersección que es, le voy a llamar punto P su alfa. Y ese punto P su alfa es porque acá yo tengo entonces las coordenadas coseno alfa, seno alfa. Es decir, si yo trazo acá la perpendicular, esa longitud es coseno de alfa y esta longitud es seno de alfa. Y esto de acá es 1. ¿Están de acuerdo, no? ¿Hasta ahí con el dibujo?
¿Se entendió el dibujo, chicos? ¿Lo que dibujé? Bien, Jaime dice que sí. Sofía. Angélica. Sí, dibujé el triángulo grande, tracé la circunferencia unitaria y, bien, ahí dicen que sí, y tracé la perpendicular desde ese punto, porque así yo sé cuánto miden esos catetos. Entonces, ¿qué me pueden decir? Aquí le voy a poner, ¿qué le pongo? ¿Qué letra le pongo? Le pongo A'. ¿Qué me pueden decir de los triángulos OA', P, con el triángulo OAB? ¿Cómo son? Son terribles semejantes, ¿cierto? Muy bien. Son semejantes. Y como son semejantes, entonces yo tengo razones de proporcionalidad, ¿cierto? Entonces, como son semejantes, ¿eso qué implica? Eso implica que si yo hago el cociente entre el lado OA y lo divido con el lado OB, eso tiene que ser igual a trazar el OA, que sería el coseno de alfa, dividido con su hipotenusa correspondiente, que sería 1. Entonces, aquí yo obtengo que el coseno de alfa vale el OA dividido el OB, que en el fondo sería el cateto adyacente al ángulo, adyacente a alfa, dividido con la hipotenusa. Lo mismo que si yo hago el AB dividido con la hipotenusa, OB, en el triángulo grande, eso es igual a dividir el AB, A'B, que sería seno de alfa, dividido con la hipotenusa. Es decir, el seno de alfa es igual a AB dividido con el OB. Y eso es cateto opuesto al ángulo, opuesto porque se está mirando al ángulo, ¿cierto? Opuesto a alfa, dividido con la hipotenusa. Y por último, si yo divido el lado AB con el lado OA', eso es igual a dividir el seno de alfa con coseno de alfa, ¿cierto? Porque estoy dividiendo ese segmento con ese segmento. Entonces en el triángulo que es semejante hago el mismo cociente, que sería el A'P alfa dividido con el OA'. Y eso de ahí es la tangente de alfa, porque es seno partido coseno. Por lo tanto, la tangente de alfa me queda igual a AB dividido con el OA', que sería igual a cateto opuesto a alfa dividido el cateto, perdón, OA' no, po. Este es AB dividido OA, sin el prima. Sin el prima, ¿ya? Ahí. Entonces esto es cateto adyacente al alfa. Entonces, acá ya tienen las relaciones de las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo que les di. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, se pueden obtener a partir de relaciones de semejanza. No sé si alguien lo había visto así en el colegio, pero en el fondo lo mismo que vieron del colegio algunos, que sería el cateto adyacente, el cateto opuesto partido cateto adyacente, la hipotenusa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces es bien bonito esta construcción, a mí me gusta bastante porque uno ve que en el fondo, cuando uno define las funciones trigonométricas desde el círculo unitario, es bonito ver que después aparecen solitas en el triángulo rectángulo. Sí, así que me parece bien interesante verlo con ese enfoque. En alguna universidad lo hacen al revés. En alguna universidad enseñan primero en el triángulo rectángulo y de ahí van al círculo unitario. Sí, pero acá se enseña con el otro lado y me parece bastante interesante. Sí, entonces, a ver, voy a ir preguntando. A ver, ¿quién me ha dicho que no había visto esto en el colegio? Francisca, creo, ¿no? Habían varios, pero Francisca, claro, hasta el momento, los que no han visto esto en el colegio, ¿se está entendiendo?
Ya, Francisca dice que no. No, dice todo ok, perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto. Alguien que esté un poco perdido, acuérdense que no hay problema en preguntar. De hecho, no hay preguntas tontas. Toda pregunta sirve. Así que si tienen dudas, me preguntan, ¿sí? Ya, ¿les parece si hacemos 5 minutos de pausa? ¿O quieren continuar? Los leo. Pausa, ya, parfa. Perfecto, pausa. Una grabación. Ya, entonces, chicos, volvemos. Entonces ya tenemos en el triángulo rectángulo cómo se define seno, coseno y tangente. Y alguien dijo por arriba en el chat que nos quedaba la suma de ángulos. Y no sé si alguien ha visto el video que les subí como enlace externo, que está hecho por la facultad, que dice estudiando funciones trigonométricas, algo así. Ahí aparece la demostración de las identidades que voy a dar a continuación, ¿sí? Para que las vean en ese video. No son esenciales, pero si alguien quiere profundizar, se las recomiendo. Identidades importantes. Yo las voy a enunciar y voy a hacer ejercicios tipo solemne para que las practiquemos. ¿Ya? Entonces, identidades importantes. Están demostradas en el video que subí en enlaces complementarios, si no me equivoco. O sea, tipo control, perdón, tipo control. Perdón. Tipo control. Que acuérdense que las pruebas se llaman distintos en las universidades. Pues en la UDP que yo hago clases se llama solemne, en la USACH tipo PEP, acá tipo control, en la UDEC es certamen, en la PUC se llama interrogación, etcétera. ¿Sí? Etcétera, etcétera. Entonces, identidades importantes. La primera la voy a volver a anotar, porque es importante. ¿Sí? La voy a volver a anotar. En fin, algo con nota, exactamente. En fin, la hipotenusa. ¿Sí? Todo esto se cumple para todo alfa. En fin, la hipotenusa. Muy buen meme ese. En fin, el hipotálamo. En fin, la hipocresía, etcétera, etcétera. En fin, el hipotiroidismo. Ya, sigamos. También se cumple que uno más el hipopótamo. Exactamente. Uno más tangente cuadrado de alfa es secante cuadrado de alfa. Ahí tengo esa. Tercero, seno y coseno de la suma de ángulos. Seno de alfa más beta y coseno de alfa más beta, más menos, ¿sí? Todas estas enmárquenlas, ¿ya? Esto es seno de alfa, coseno beta, más menos seno de beta, coseno alfa, que para los que ya vieron los enlaces que agregué el miércoles, que dura como 10 minutos creo, salen estas demostradas, así que ahí para que puedan complementar para el que quiera, pero que no son esenciales, por eso que prefiero mejor avanzar con ejercicios tipo control. Y la tangente de alfa más menos beta es igual a... Ese voy a hacer un paréntesis acá. Fíjense. Yo les soy sincero. Yo soy pésimo aprendiéndome fórmulas. Entonces, lo que uno hace es... Voy a poner acá solamente la suma y ustedes deducen con la diferencia. Lo que ustedes hacen, por ejemplo, es calcular la tangente de suma de ángulos, que es la no usual, entre comillas, porque uno se aprende el seno y coseno, haciendo el cociente. Seno de alfa más beta dividido coseno de alfa más beta. Y eso es, reemplazan con las fórmulas de arriba, es seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa dividido con coseno de alfa coseno de beta menos seno de alfa seno de beta. Reemplacé
las fórmulas que están arriba acá abajo, para saber cuánto vale la tangente de alfa más beta. Entonces acá voy a dividir arriba y abajo por coseno alfa, coseno beta. Y voy a ver qué voy a obtener. Entonces me queda. Esta es una forma de expresar esto. Esto me queda seno de alfa, coseno de beta, dividido coseno alfa, coseno beta, más seno de beta. Si alguien está perdido, chicos, me avisa, ¿sí? Coseno de alfa. Estoy deduciendo cuánto es tangente de la suma, a partir de las anteriores identidades. Y aquí divido, entonces acá me queda 1 menos seno de alfa, seno de beta, partido por coseno de alfa, coseno beta. Y creo que esta es la expresión más bonita porque es la que más ocupan en Wikipedia, de hecho, o en los apuntes. Entonces miren, acá se cancelan cosas. ¿Están de acuerdo, no? Coseno beta con coseno beta. Y se cancela coseno alfa con coseno alfa. Y se cancela nada más. Entonces ahora, díganme ustedes, ¿quién es seno de alfa partido coseno de alfa? Aquí. Tangente de alfa. Muy bien. Más. ¿Quién es seno de beta partido coseno de beta? Para no aburrirlo, es tangente de beta, ¿cierto? Y abajo, ¿qué me queda? Me queda 1 menos, fíjense, seno de alfa partido coseno de alfa, que sería tangente de alfa, multiplicado ¿con quién? Con seno de beta, coseno beta. Entonces la formulita que obtuvimos para la suma de ángulos es la que está ahí. Es tangente de alfa más tangente de beta dividido con 1 menos tangente de alfa, tangente de beta. ¿Ven? Y si hacen con el menos, les quedan los signos cambiados. Así que ahí ustedes pueden deducir con el menos. ¿Ya? Entonces, tarea para la casa. No, Sofi, llegar y ocupar. Llegar y ocupar. Todas estas identidades se saben, se van a saber ciertas, ¿sí? Tarea para la casa, saber qué es alfa menos beta. ¿Ya? De nada. Sí, entonces les voy a dejar ahí eso en rojo por si quieren practicar eso. Así que ya tenemos 3 identidades. Y a partir de la tercera podemos saber más cosas. La suma de ángulos es súper importante. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto vale el seno del doble de un ángulo? ¿Cuánto vale el coseno del doble de un ángulo? Y podemos saber cuánto vale la tangente del doble de un ángulo. ¿Cómo podemos saber eso a partir de lo anterior? X más X. Perfecto, Nicolás, ¿cierto? Porque acá el seno de 2 alfa es en el fondo seno de alfa más alfa. Coseno de 2 alfa es en el fondo coseno de alfa más alfa. Tangente de 2 alfa en el fondo es tangente de alfa más alfa. Entonces voy a ocupar las mismas fórmulas anteriores para sacar cuánto vale esto con el mismo ángulo. Entonces acá me queda, síganme, seno de alfa, coseno de alfa en el fondo. Entonces me queda seno cuadrado de alfa más, perdón, me emocioné con la matemática. Esto sería seno de alfa, coseno de alfa, más seno de alfa, coseno de alfa. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Si alguien se perdió, me avisa. Y si voy muy lento también. Entonces esto es igual a 2 veces seno de alfa, coseno de alfa. ¿Ven? Ahí tienen el doble de un ángulo para la función seno. El coseno del doble hacen la misma historia arriba, reemplazando el beta por alfa, así que les queda coseno cuadrado de alfa, lo voy a hacer al tiro, menos seno cuadrado de alfa. Y abajo, en la tangente, me queda 2 veces tangente de alfa, si reemplazan el beta por alfa, dividido 1 menos tangente cuadrado de alfa. Y ahí tienen más fórmulas con respecto a el doble de un ángulo. Yo les recomiendo que cuando estén con algún tiempo libre, que es difícil igual, pero cuando tengan tiempito, puedan escribir de alguna forma un formulario, un resumen de trigonometría, porque les va a servir de mucho
no solo para este curso, sino que para el futuro también, porque todas estas relaciones, créanme que en diferencial, en los cursos después de cálculo en varias, etcétera, se ocupan harto. Entonces, por si alguien las necesita invocar, les queda un formulario bien hecho, háganlo bien al principio para que lo conserven, y pueden invocarlo cuando lo necesiten, ¿sí? A la hora de estudiar. Así que la trigonometría los va a penar siempre, ¿sí? Hasta que terminen los cursos de plan común al menos. Así que eso. Eso, bien Jaime, ahí le manda a sus compañeros un formulario, perfecto Jaime. Sí, ahí Jaime dijo que tenía un formulario bien bueno, así que bien Jaime, se mandó un buen dato. Entonces tenemos esto, y creo que ya estamos en condiciones de hacer ejercicios tipo control. Estamos en condiciones de hacer ejercicios tipo control, así de avanzado estamos. ¿Les parece que hagamos aunque sea uno, o no? ¿Qué pasó Camilo? Dígame. Se suele usar así como la fórmula que tiene seno de o sea, alfa medias, así como el seno de medio de un ángulo. Se suele ocupar, pero también se pregunta, así que yo hay algunas que no he querido poner para que la tengan como ejercicio. Así que Ah, sí, se puede, sí, se bien. puede. De hecho, como bien dijo Camilo, hay muchas fórmulas, demasiadas yo diría, demasiadas, y créanme que son muchas, y uno en clase enseña solo algunas, por ejemplo estas de acá, que son parte de la base que uno puede ocupar, para deducir todas las demás. Entonces uno las pone como ejercicios. Entonces así uno no queda agotado con tantas fórmulas, ¿sí? Entonces uno pregunta demostraciones de identidades, donde ahí uno ocupa estas esenciales. Todas estas las pueden ocupar, todas estas. Ya, todas estas las pueden ocupar. Entonces, hagamos un ejercicio tipo control. A ver, uno que nos subieron en la guía, les voy a subir la guía, eso sí, para que la ocupen, ¿ya? Entonces, a ver, hagamos ejercicio tipo control. Yo les prometí eso y les voy a cumplir eso. Entonces, ejercicios. El primero, tipo control, demuestre que, que eh, que seno de alfa más seno de beta es igual a 2 veces seno de alfa más beta medios por coseno de alfa menos beta medios. Ese es el primero. Y el segundo, este está en una guía que les voy a mandar ahora, que nos subieron desde coordinación. Seno cuadrado de x es 1 menos coseno de 2x medios. Ya. Profe, ¿Qué pasó? el primero nos lo pusieron en la tarea cero de física, así como cuando entramos a la U. ¿Y lo tienen que demostrar? Sí, sí, sí. Ah, entonces ya saben cómo se hace. No, 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 no. Ah, No, ya, de ya, hecho, perfecto, ya, todos estábamos perfecto. así como, pero porque Están todos no, colgados. era como dato. Hagámoslo, ya, perfecto. Igual fue fome, ¿eh? Fome porque no todos vieron trigonometría en el colegio. Sí, de hecho fue como uno de los alegatos que hicimos, así como, pero ¿por qué nos Ya. meten esto? No, o sea, es fome porque es frustrante, porque para los que no vieron trigonometría, no saben de hecho qué significa seno coseno. Pero en fin, ya aquí vamos a ver cómo se hace. Ya, entonces, bacán, genial, me gusta porque así van a saber cómo se hacía. Eso mismo, Nicolás. Nicolás dijo la clave, ¿cierto? Esto es lo que uno llama bueno, en FMAT también lo demostramos alguna vez en el foro, esto es lo que uno llama a veces prostaferesis, que es transformar la suma en producto. ¿Sí? Si alguien lo quiere googlear, así se llama prostaferesis. Entonces, lo que uno hace es lo siguiente, miren. El 1. Se sabe que el... ¿Qué se sabe? Se sabe que eh, seno de alfa más beta, no sé si van a ser bien ocupadas esas letras, creo que lo voy a tener que hacer con UIB, pero no importa, ahí vamos a cambiar las letras son mudas, ¿sí? Así que no se preocupen con eso. Entonces, miren, seno de alfa más beta es seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa. Y por otro lado, yo sé que seno de alfa menos beta, sí, creo que las letras no van a quedar cambiadas, pero ahora mismo. Seno de alfa
coseno de beta, menos, eso es para que ustedes, si es que después hacen clases, preparen siempre las clases, o sea, escríbanlas. Sí, pésimo profe. No la escribí, no, improvisé esta parte. Ya, entonces miren, tengo eso, ¿sí? Tengo eso. Ahora, me piden sumar las funciones seno. Entonces lo que yo voy a hacer es sumar esas dos cosas. Ojo, esas dos cosas se saben porque es una identidad que yo di. La identidad de suma de ángulos, como ya dije antes, la pueden ocupar sin tener que demostrarla. Son cosas que uno ya da por sentadas, ¿sí? Así que todo esto ya se sabe. Todas estas son sus herramientas, ¿ya? La pueden utilizar, igual que la del doble. ¿Ya? Todo esto se puede ocupar, igual que todo lo que hemos visto. Todo lo que hemos visto se sabe, ¿ya? Entonces, voy a sumarla hacia abajo. ¿Qué pasa si yo sumo hacia abajo? Ah, perdón, me adelanté mucho, quizás no copié el enunciado. Ahí sí. ¿Qué pasa si yo sumo hacia abajo? ¿Qué se cancela? Esto, ¿no? Ahí. ¿Están de acuerdo, no? Ahí como una dead note, se tacha. Así que acá me queda seno de alfa más beta más seno de alfa menos beta igual a 2 veces seno de alfa coseno de beta. ¿Están de acuerdo hasta ahí o no? Sume hacia abajo. Si alguien se perdió, me avisa. Profe, creo que está mal. ¿En dónde está mal? Eh, Se suponía que la Ah, primera ya. suma se... Exacto, se cancela. ¿Cuál se cancela? Seno de alfa, coseno beta, perdón. Y esto es seno beta, coseno alfa. Acuérdense que están con los ángulos cambiados. Ahí sí. Y ahí sí se cancela. Ahí sí. ¿Están de acuerdo, no? Por la fórmula, fíjense. Fíjense. Seno de alfa más beta, vean la formulita, es seno de alfa coseno beta más seno beta coseno alfa. Entonces los ángulos son cambiados y el signo se conserva si yo estoy sumando o restando ángulos. Entonces acá abajo me queda seno de alfa más beta es seno alfa coseno beta más seno beta coseno alfa, porque cambio los ángulos, y acá abajo es seno alfa coseno beta menos, porque es un menos acá, fíjense, y es un más, seno beta coseno alfa. Y lo estoy sumando porque el enunciado me pide sumar senos. Camila, fíjate, acá el enunciado me está diciendo qué pasa si yo sumo dos funciones senos. Véanlo así, sin ver las letras. Imagínense que las letras no están. Esto se lee así. Se lee, si yo sumo dos funciones seno, esa suma me da un producto, lo puedo transformar en un producto, que es 2 veces el seno de algo por coseno de otro algo. Entonces yo voy a ver a qué es igual la suma de senos. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, para obtener la suma de senos, voy a ocupar la fórmula de suma de ángulos. Y ahora voy a ocupar... ¿Y por qué? A ver, esto es difícil de explicar porque es como lo que uno pensó y esto es como lo que a uno se le ocurrió. Pero miren, necesito llegar a un producto, Camila. Entonces, el producto de seno con coseno, de algún modo, aparece en la fórmula de la identidad de la suma de ángulos. ¿Se ve o no? Ahí está, mira. Ahí está seno por coseno. Seno por coseno. Entonces, la intuición que uno tiene es ocupar esa fórmula porque ahí aparece el producto. Esa es la idea que uno tiene detrás. ¿Ya? Entonces ahora ocupo, como dijo Nicolás, una variable auxiliar. Entonces voy a decir sea x igual a alfa más beta y el y va a ser alfa menos beta. Entonces en ese sistema me queda que alfa es x más y medios, si ustedes despejan, y el beta es x menos y medios. Entonces ahora reemplazan la letra, reemplazando ese cambio de auxiliar que puse, esa variable, y ahí aparece la magia, pues, miren, aparece seno de x, ve la letra que me quedó cambiada, pero es lo mismo, seno de y igual a 2 veces seno de x más y medios, coseno de x menos y medios. Y ahí aparece la identidad que nos pedían. Y eso era todo. ¡Tarán! Ganamos. ¿Se entendió?
O sea, la clave está en que se les tenía que ocurrir ocupar la identidad de suma de ángulos para este propósito. Esa era la clave. ¿Camila se entendió? Ah, porque en este sistema sumé hacia abajo. Entonces, en este sistema sumé hacia abajo y se cancelan las b y les queda 2 alfa igual a x más y. Entonces, alfa vale x más y medios. Y después, obteniendo alfa, reemplacé alfa para obtener beta. Sí, este es como un sistema donde yo quiero determinar cuánto vale alfa y cuánto vale beta en función de x e y. Exactamente. No era fácil el ejercicio, pero sí se los quiero mostrar para que entiendan cómo se demuestran algunas cosas que son mucho más difíciles, porque este ejercicio no es tan fácil y es porque se les tiene que ocurrir qué fórmula deben ocupar. Así que menuda bienvenida le hizo física. ¿Se entendió, Camilo, ahora la demostración? Camilo Araya, que igual ha dicho que no. Sí, 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 ¿Sí? solo fue en la de física como que lo primero que hicieron, de hecho, antes de las clases, como que nos tiraron esto. Mm. Francisca, ¿se entendió? Bien. Nicolás pregunta si se pudo haber marcaqueado el lado izquierdo para llegar al derecho. Pero, ¿en qué sentido? Ah, el lado derecho. Sí, sí, efectivamente, Nicolás. Sí, sí, porque tú sabes la suma de ángulos, tú después puedes deducir cuánto vale en la mitad del ángulo con las fórmulas de anteriores. Si quieres lo podemos hacer el miércoles los ejercicios. Y con eso puedes sacar, se van a ir simplificando cosas y te va a quedar lo que está del lado izquierdo. Pero va a ser mucho más trabajo. Sí, o sea, queda de verdad una matraca enorme. Así que es mucho, mucho trabajo, pero se puede. Se puede. No es lo óptimo, pero en caso desesperado uno puede hacerlo. ¿Me regalan 5 minutos para terminar con el segundo, si quieren? O si no, queda pendiente. ¿Sí? No, no me molesta. El segundo se hace el tiro, son 5 minutos. Como ejemplo, para que lo tengan ustedes. Ya, a ver, regálenme esos 5 minutos. Ya me los concedieron. Ya, y de todos modos va a estar grabado, así que si alguien de verdad ya está agotado o quiere salir, está en todo su derecho, ¿sí? Va a estar grabado, queda grabado y lo voy a subir después en el cuaderno. Así que ya, entonces el segundo es seno cuadrado de x, para que no me sienta mal igual haciendo una clase muy larga, lo siento, igual a 1 menos coseno de 2x medios. Ya me piden demostrar eso. Entonces, acá yo no sé si se cumple la igualdad. Por lo tanto, cuando hay que demostrar una identidad, uno debe empezar de un lado y llegar al otro, porque la igualdad no sé si se cumple. Entonces, en efecto, lo que voy a hacer es ocupar el lado derecho y voy a llegar al lado izquierdo. Entonces, ¿cuánto es coseno de 2x? Según el formulario que ustedes tienen, lo que notamos antes. Eso es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, ¿o no? ¿Cierto? Por el formulario. El coseno es el doble de un ángulo. Y ahora el menos cambia los signos y divido en 2. Y ahí quedé pegado. ¿Qué me recomiendan hacer? ¿Qué harían ustedes? Los escucho. O los leo. Usar la primera identidad que enseñó. Exacto. ¿Cierto? Porque el 1, el 1 me conviene más anotarlo así, ¿o no? Como seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. ¿Cierto? Esa es la primera identidad que tuvimos. Y con esa identidad, como bien nos dijo su compañero, muy bien, ¿qué se cancela? ¿Qué conseguimos con eso? Conseguimos magia, ¿o no? Porque ahora se van los cosenos y me queda, me queda 2 seno cuadrado de x partido 2 y se van los 2 y obtengo seno cuadrado de x, que es justamente el lado izquierdo que queríamos llegar. Y eso es todo. Ahí demostramos dos que son tipo control.
¿Ven? En el fondo, la trigonometría, lo que quiero mostrarle a ustedes con esto es que no es tan complicada, solo que hay que tener claro y hay que ser creativos con las propiedades, ¿sí? Hay que saber reemplazar los uno convenientemente, hay que tener muy buena base algebraicamente para que se cancelen las cosas, y de vez en cuando, como el ejercicio uno, tienen que ser creativos a la hora de crear cosas. Como por ejemplo, el anterior era considerar la fórmula de suma de ángulos. Bien, así que eso, chicos.